Maldigo la poesía que no toma partido. Tú tienes que tener una postura frente a tu realidad. Un habitante de Algodones y me dice, usted es el licenciado Vargas. Wow. Y nosotros vemos su película aquí en la cantina de mi compadre. La vemos todos los sábados. Fue una escena padrísima. Y una de las chicas, que eran 2 operadoras de cámara, lloraba al final de nuestra escena. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cine con. Hoy es un podcast muy especial, estoy muy contenta porque el invitado del día de hoy es toda una leyenda y estoy segura de que nos va a platicar cosas bien interesantes de las diversas producciones en las que se ha visto involucrado y también porque ya pronto viene una de sus películas en las que participa de DC, que es Blue Beetle. Pero antes quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por escuchar este podcast, ya sea que lo vean en el canal de YouTube o lo escuchen en todas las plataformas de podcast. Agradecer a Reprogramando TV por este espacio también, las facilidades para grabar, y a mi equipo Pepe Arch y Beca Salas que me acompañan en este foro. Habiendo dicho eso y recordándoles suscribirse al canal, que así apoyan a que pueda seguir produciendo este podcast junto con mi equipo, no olviden darles suscribirse. Voy a dar la bienvenida a mi invitado, porque definitivamente es uno de los rostros más emblemáticos del cine mexicano. La carrera de Damián Alcázar comenzó en 1985 con la película El Centro del Laberinto. A partir de ahí ha estelarizado más de 132 proyectos audiovisuales alrededor del mundo. No por nada es el actor mexicano que más premios Ariel ha ganado, aunque también ha sido reconocido en galardones como los premios Platino y en numerosos festivales nacionales e internacionales. Con una férrea creencia de que un artista debe reflejar su situación, su tiempo y su sociedad, Damián ha participado en películas que han marcado un antes y un después en la historia del cine mexicano, entre las que destacan, por supuesto, La Ley de Herodes, El Infierno, El Crimen del Padre Amaro, pero también tiene una amplia carrera en el teatro, en series y hasta telenovelas. Además de que no tiene pelos en la lengua para hablar sobre sus posturas políticas y los temas sociales que le interesan. Este versátil actor también ha demostrado su talento en grandes blockbusters de Hollywood, ya que fue uno de los villanos principales en Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Y recientemente estará en Blue Beetle, que ya pasó a la historia como el primer superhéroe latino que veremos en la pantalla grande. Así que, cinéfilos, hablemos de cine con Damián Alcázar. Qué gusto de mantenerte en este espacio. Un placer, Gaby. Encantado de la vida. Fíjate que yo sigo todavía un poquito hipnotizada por la última película que te pude ver en el cine, que es Que Viva México, porque me parece muy fascinante la versatilidad para interpretar a 3 personajes diferentes. Es algo que habíamos visto sobre todo también en películas del cine de oro mexicano, pero sí me gustaría empezar con esta conversación porque no tuve la oportunidad de platicar contigo con esta película. ¿Cómo te has sentido ya que pasó un poco de tiempo de su estreno? ¿Qué tanto te viste en la pantalla? ¿Cómo te sentiste con el desempeño que tuviste en estos 3 personajes diferentes? Mira, lo que te puedo decir es que no me había divertido tanto en una filmación como me ocurrió en Que Viva México. Okay. Todos los días. Fue extraordinario. Era como si te sirvieran no un platillo, 3 platillos. A ti que estás hambriento de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Realmente Luis es, además de mi director de cabecera, es mi amigo. Mi cómplice, mi maestro. Me ha enseñado muchísimas cosas. Entre las cosas que me ha enseñado es a dar la cara y no esconder el cuerpo. Yo soy un hombre que tiene un criterio ya formado, que tiene ciertas convicciones, y el trabajo con él me ha demostrado que vale la pena estar al frente y alzar la voz por los que no pueden y muchas cosas más, ¿no? Pero la manera en que trata él los temas, que es disfrutable hacerlo y verlo, ¿no? Aunque ahorita me acuerdo de esto, cuando yo vi El Infierno, la verdad, cuando yo vi la película me salían las lágrimas por la impotencia de ver cómo está mi país, ¿no? Y no poder hacer nada. Pero cuando hicimos la película era divertidísimo. Okay. Y una cosa muy seria. Muy seria. Eso es lo que tiene el género que maneja Luis a la perfección, ¿no? Es una farsa irreverente, crítica, social, por supuesto, y hasta política, directa, pero sobre todo es muy divertida. Si tú le das cualquiera de esos contenidos a la gente de manera realista, como si fuera un documental, sería terrible ver eso. Entonces,
el cine nos sirve también para dar estos contenidos de manera divertida y que la gente reflexione. Y eso pasó con Que Viva México. A la gente había que ponerle en la cara que somos conservadores, intolerantes, clasistas, racistas, envidiosos, avaros, y que la bondad, la virtud, la honestidad es algo que hemos estado perdiendo cada vez más y que tenemos que recuperar. Entonces ese era el objetivo. La gente se cansó, se divirtió muchísimo, se reía muchísimo, pero en la calle me dicen, es que ya era demasiado, yo ya no quería, y me volví a reír y ya no quería. Y luego me dicen, me acordaba de mis tíos, me acordaba de mi familia, es que así son mis hermanos, es que ese era el objetivo, ¿no? La sociedad ahora. Y ahora que mencionas eso de que la gente te decía que se parecían a sus familiares, como actor hay que tener como mucha conciencia o ser muy vigilantes pues de la sociedad actual, ¿no? Observar de pronto cómo se está comportando la gente para también poder absorber un poco como una esponja esas cosas que tiene ahora, cómo se comportan los jóvenes, los adultos, y poniéndolo un poquito en contraste con El Infierno que lo mencionaste y ahora Que Viva México, ¿cómo has visto tú también esta curva, Damián, de cómo la gente recibe este tipo de cine como más político? ¿Sientes que ha habido un cambio en la audiencia? A partir de la Ley de Herodes hubo un antes y un después. Después de la Ley de Herodes ya sabe el público, ya saben los cineastas que si alguien quiere aplicar la censura, ya no va a poder. Y la intentan meter de una u otra forma, ¿no? Calificando a la película solo para adultos, con el caso del Infierno. Los niños son mis primeros fans. El Beni! Porque ya no se puede esconder nada, menos en estos tiempos del claro, internet. con internet. Pero sí, a partir de la Ley de Herodes y a partir de esta postura tan valiente, urgente, porque en esa época teníamos un partido en el poder de 70 y tantos años haciendo lo que quería con el presupuesto principalmente y luego con la aplicación de la ley. Había que modificar y empezamos a trabajar desde hace ya 22 años, han pasado. Wow. Y creo que el cambio social ha sido fundamental. No es gracias a nosotros, es en parte el trabajo que tienes que hacer. Yo considero que, como dice el poeta, ¿no? Maldigo la poesía que no toma partido. Tú tienes que tener una postura frente a tu realidad. Tienes un criterio. Eres una mujer que vive en un entorno y que se da cuenta de las cosas. Lo que dices que uno tiene que hacer. Hay compañeros que prefieren que no. Ellos viven en la ficción, es para divertir, es para que la gente se haga digestión. Y yo creo que eso no sirve para nada. Tú tienes dos grandes minas que son la ficción, todo el guión, el libreto, lo que quieran darte y la realidad. Y tienes que conjugarlos para sacar las mejores cosas y dárselas a la gente. Hacerlo, sí, que se emocione, que se divierta, pero fundamentalmente que reflexione, que piense y saque conclusiones, las que sean. Porque no estamos haciendo un trabajo que sea enarbolar tal o cual postura política. No. Es una reflexión en general. Es como invitar al voto. No te digo, vota por tal. No, pero tienes que ir a votar. Claro. Me recordaste ahorita mucho que dijiste lo de tomar una postura. Visité recientemente, ya había ido, pero el Museo de Memoria y Tolerancia, y hay una imagen que me impactó mucho porque habla de estas figuras que se sacrificaron por tomar una postura, ¿no? De ayudar en este caso a los judíos, viviendo ellos en Alemania. Y lo demostraban con unas fotografías en donde aparecía toda la gente de espaldas. Cada cuadro era una persona de espaldas y había unos pocos que volteaban hacia enfrente. Y en un espacio aparecía pues un espacio completamente negro y te hacían la pregunta, ¿cómo estarías tú? Y me pareció muy fuerte, ¿no? Porque a veces por el miedo a ser juzgados nos volvemos tibios. No es tu caso, pero creo que somos muchas personas quienes a veces podemos caer en esa tibieza también de tomar una postura, ¿no? Yo creo que es el conservadurismo, porque tener miedo a ser juzgado es ser conservador de tu estatus, de tu presencia, de tu imagen. No quieres que la toquen, no quieres... No, señores, vivimos en un toma y daca, ¿no? Tienes que moverte junto con todos. No eres especial. Aquí no hay nada de que yo soy mejor. No, para nada. Para nada, eres uno más de los habitantes de este continente, de este mundo.
Así hay que asumir la vida, porque nadie va a disfrutar más que tú. Tú tienes que disfrutar como tú tienes que disfrutar. Y nadie va a luchar más que tú. Tú tienes que luchar todo lo que tienes que luchar. Entonces, abrirse. Qué bueno que la gente hable de ti, para bien o para mal. Si estás seguro, si tienes una postura que tiene que ver con tus convicciones y con lo virtuoso que puedas ser. Para mí, virtuoso significa los valores más, digamos, más productivos para la vida. Hacerle la vida fácil a los demás es maravilloso, porque tú te la haces fácil a ti mismo. Claro. No ser envidioso. A mí en mi profesión a mí me toca hacer lo que me toca. No voy a estar envidiando que mi compañero hizo esa película que a mí me hubiera gustado, no sé por qué no me eligieron a mí, ¿no? O él es mejor actor que yo. Aquí no hay competencia, tiene que haber una camaradería, tiene que haber una generosidad, tiene que haber una apertura como actor, como ciudadano y como ser humano. O sea, le das la mano al que la necesita. Al que no la necesita, bueno, si quieres, le saludas de mano, pero al que lo necesita es urgente que ayudemos para que todos estemos en el mismo plano, en el mismo diapasón para vivir plenamente la vida, ¿no? Claro. Oye, Damián, yéndome un poquito hacia el pasado y antes de lanzarnos al futuro con Blue Beetle. Y has hecho muchas cosas, pero hablas ahorita un poquito de este peso que pueden tener tus palabras. ¿En qué momento en tu carrera fuiste consciente de que ya la gente, el público, los medios comenzaban a observarte más, que ponían más atención en lo que tú decías, en qué lugares estabas, en qué alfombras te presentabas? ¿Hubo algún momento en particular después de cierto proyecto que sentiste más el ojo, la mirada pública? Sí, como te decía, con la Ley de Herodes hubo un después en la sociedad, también en mi carrera, también en mi persona, también en mi persona y en mi criterio como ciudadano mexicano, ¿no? Yo creo que la Ley de Herodes la vieron en su momento, ahorita yo creo que muchos jóvenes no la han visto, el 85% de los habitantes del país. De México. Yo te puedo decir, Gaby, que yo andaba en un pueblo lejanísimo allá en la frontera, haciendo otra cosa, un documental. ¿En qué estado de la frontera? Estaba en Sonora. Eso, yo soy de Hermosillo. Algodones. Eso pregunto. Algodones, sí. Una playa por allá. No. No es playa. Es un pueblo en la frontera. Ok. Por cierto, es un lugar en donde hay muchísimos dentistas, porque todos qué curioso. Los norteamericanos y los canadienses van a arreglarse porque es mucho más barato. Claro, es carísimo todo lo de la medicina y las atenciones médicas en Estados Unidos. Claro, pero ahí yo supongo que también se encarece para los locales, porque como los dentistas ganan muy bien con los médicos. Es un pueblo de dentistas. Es un pueblo de dentistas. Qué curioso. Cada 3 casas dentista, 2 dentista. Y entonces estamos ahí trabajando en este documental que dirigía Carlos Volado, y se me acerca un señor, un campesino norteño o un habitante de Algodones, y me dice: ¿usted es el licenciado Vargas? Wow. Y digo, sí. Pues nosotros vemos su película aquí en la cantina de mi compadre, la vemos todos los sábados, vamos a ver la película. Wow. Dije, wow, hasta allá en el desierto del país. Y claro, muchísimos niños con el infierno. O sea, sí, el cine que hacemos, Luis, el gran equipo de actores que siempre conjunta, el crew que tiene y su inteligencia, su visión de lo que es este país, nos ha hecho cambiar en lo personal y como ciudadano. Okay. Y me gusta mucho también que mencionabas esta fuerza que se conjuga entre la ficción, entre también lo más documental. Y eres un actor muy versátil. O sea, ahorita antes de empezar a grabar hablábamos, por ejemplo, de las crónicas de Narnia, ¿no? Y cómo han evolucionado las formas de filmación. Y has estado en películas políticas, en películas de aventura, en películas de ficción, de mundos completamente mágicos. ¿Cómo decides, Damián, qué proyectos tomar? ¿Cuál es como tu brújula para decirle sí o no a un proyecto? Eso desde siempre, yo supongo que por mi formación dentro del teatro y porque siempre creí que empecé tarde y tal vez también por la infancia que tuve, ¿no?
Mi abuela era una indígena ahorita está de moda decir que somos indígenas. Pero todo mundo aquí tiene sangre de todos lados, ¿no? De Otomí. Ok. Pero ella no vivía ya en Hidalgo, sino en Tlaxcala. Entonces muchas vacaciones nos mandaban a mis hermanos y a mí a pasarla en el rancho, allá en el pueblo de la abuela, ¿no? Y conocí cómo viven los campesinos pobres, lo que comen, de qué viven, cómo tienen que esperar a ver si hay buenas lluvias, porque si no... Para la cosecha. Entonces, y luego, más adelante, evidentemente conozco todo el país por mi trabajo. He estado trabajando en muchísimas regiones del desierto, de la selva, de la montaña, y veo lo que comen nuestros campesinos indígenas o campesinos pobres. Y veo las carencias, ¿no? Y luego también, por ahí de los 17 años, 16, yo dije, yo no voy a estudiar, era el momento del el movimiento estudiantil y cosas así. Y mi mamá me dijo, no, cabrón, pues a trabajar. Entonces empecé a trabajar, yo encantado de la vida, ¿no? Empecé a trabajar en fábricas, trabajé en una fábrica de plásticos, en otra de... ¿Eso en qué ciudad también era? Aquí, en la Ciudad de México, ok. Y entonces descubrí cómo viven los obreros, lo que gana un obrero, y cómo tiene una familia, y cómo no tiene coche, no tiene casa propia, tiene 3, 4 y hasta 5 o más hijos. Se tiene que levantar y lo que come son unos taquitos de ejotes y tiene que cumplir con ciertos horarios y además rotar esos horarios. Entonces, cuando ves todo eso, que esa es la realidad en la que tú transitas, por lo menos de manera muy observando todo, ¿sí? Reticente a participar, pero estás ahí metido, entonces conozco las necesidades de esa gente. Entonces, claro, todo eso y mi carrera en el teatro me hace pensar en que yo soy una voz que habla por todos los que no pueden hacerlo. Entonces, cada vez que veo un guión, si tiene contenidos que me parecen interesantes, ya no urgentes o necesarios, interesantes, te lo pongo así, una historia de amor, ¿no? Si es una historia de amor, que les va bien, que se divierten, pero si es una historia de amor en una ciudad como esta que tiene tantas carencias, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, que hay muchísima violencia, que hay muchas cosas por resolver, entonces él se queda sin trabajo. Entonces el amor, como se decía antes o se dice, que entró por la puerta, se sale por la ventana. Porque mi mujer, a la que me llevé yo y le prometí cosas y no soy capaz porque no tengo un desempeño en mi profesión, y ella dice, ¿qué es esto? Y entonces se vuelve complicado. Y ahí es donde dices, esos temas son interesantes, porque son los temas que a la gente realmente conectan. Le preocupan, le conectan, conoce, recapacita sobre ellos. Te puse un ejemplo así, rapidísimo, te lo puedo cambiar. Un hombre maravilloso que le va muy bien, ya a mi edad, la barba bien arreglada, por supuesto, los mejores trajes, camioneta que me trajo mi chofer, ¿no? Y que tengo una esposa preciosa, por supuesto mucho más joven que yo, con 3 niños bellísimos, uno de ellos rubio, lo pongo entre comillas, ¿no? Pero también tengo un amante y juego al golf y soy un industrial exitoso, y de repente en esa película de repente me acusan de fraude. Entonces a ese hombre que tenía así todo lo acusan de fraude, y suponte que no es él el culpable, sino sus compañeros, sus socios, que además son sus amigos, que lo dejan a él como el causante de ese fraude. Y luego vemos que sí tiene un amante, pero también nos damos cuenta que su mujer también. Y luego vemos también que el niño güerito que yo te ponía entre comillas no es suyo. Y entonces ahí se vuelve interesante esa película, porque dices, toca situaciones humanas, situaciones reales, no el otro que le iba muy bien y que le va muy bien, se acabó la película y ¿de qué sirvió? Claro, pues sin conflicto. No viste nada. ¿No? Otro de mis maestros, muy importante en mi carrera, en mi profesión, en mi entrenamiento, decía, si tú entras a escena, Damián,
y yo lo traduzco al cine, si yo estoy frente a cámara haciendo mi escena, sales y no te pasó nada, perdiste el tiempo y me hiciste perderlo a mí que te estoy mirando. Entonces tú entras, haces tu escena y aprendes mucho más del ser humano, entiendes mucho más del ser humano y a mí me haces reflexionar sobre eso. Te vas sabiendo más. Este mismo maestro, que puedo decir su nombre, pero orgullosamente, Luis de Tavira, que los muchachos de esa época decían que odiaba a los actores, que los maltrataba. Le escuché decir, por lo menos un par de veces, el actor es un sabio, porque sabe lo que nosotros no sabemos. Se muere de amor, mata por amor, sufre un hambre terrible, terrible, y entiende qué es eso, o tiene un éxito formidable y le va muy bien. Entonces, todas esas cosas, todas esas, digamos, toda esa problemática o todo ese concepto de lo que es la vida, uno la toca y depende de cómo la profundizas y depende de esta otra mina que te decía que es la realidad, cómo la contrastas. Si yo hago a un obrero, sé cómo son los obreros. Sí. Y si no me acuerdo, salgo y voy y los busco, ¿no? Que he hecho, por ejemplo, de policía. Tengo una película formidable que se llama Bala Mordida, en donde hago un patrullero, un jefe, un comandante de la época del DF de hace unos 18, 19 años. Por supuesto la prohibieron. ¿A poco la prohibieron? Digo, le dieron 3 días y la sacaron, no importa. Esas películas son feas, ¿no? Tal vez un poquito más de años, 20 tal vez. Y es formidable. Y yo tenía que salirme, aunque los conozco, los veo, porque tienes que tener los radares y la cámara así para ver a todos. Entonces te sales y ves y reflexionas. Voy a ser un policía, pobres de nuestros policías. No se pueden sentar por ahí, no tienen un lugar donde descansar, no tienen baño. Tienen que ir a pedir permiso a un restaurante o a un... A las gasolineras, ¿no? También. O las gasolineras, pero si la gasolinera está hasta ahí, hay que caminar y están parados. La gente que está parada todo el día, o muchos días, digo muchas horas, es tremendo. Y lo mismo reflexiono con la gente que trabaja, por ejemplo, aquí enfrente, en el, no sé si es Palacio de Hierro, Liverpool, lo que sea. No pueden sentarse los que te atienden en las tiendas departamentales. El que está ahí de seguridad no se puede sentar, tiene que estar parado. Dices, pero qué deshumanización la nuestra. Son gente que debería descansar, debería estar atenta en su trabajo, pero con un espacio cómodo. ¿Por qué tenerlos sufriendo? Entonces todo eso, evidentemente lo vas cargando en la vida y lo conoces, lo manejas. Y cuando puedes, se lo pones a la gente en una película, en una obra de teatro, ¿no? Es un ejercicio de empatía muy grande también. Tienes que hacerlo, porque si no, ¿de qué estás hablando? Hasta en Blue Beetle, que ya tocaremos el tema, sí, hay cosas importantes que fueron lo que me jalaron principalmente a hacer la película. Sí. Y en Narnia mismo también hay cosas muy interesantes, las cuales me jalaron para hacer la película. Quiero hablar de todo, quiero hablar de todo al mismo tiempo, pero si quieres, antes de tocar Blue Beetle, creo que a la gente también le interesaría saber esto de Narnia, ¿no? Sobre todo ahorita que salió una noticia que Greta Gerwig iba a dirigir unas nuevas películas. Yo personalmente, perdón por el pleonasmo, fui muy fan de esas películas de Narnia, son un poco de mi generación, pero sí me gustaría que me contaras y nos contaras qué fue de ese guión que te llamó la atención para adentrarte al mundo detrás del armario. Primero, que un día recibí un telefonazo y me dijeron que era gente de Walt Disney. Hello, we are Walt Disney Company. And ¿qué, Walt Disney? Pensé que era una broma, ¿no? Casi cuelgo el teléfono, dije, y queremos entablar pláticas con usted, queremos hablar con usted. Inmediatamente, pues hablé con mi agente y le dije, oye, porque me llegó por otro lado la invitación. Okay. Por una película que hice en el Ecuador, con un gran director ecuatoriano, Sebastián Cordero. Él iba a dirigir una película con estos productores que iban a hacer la historia del asesinato de Abraham Lincoln. Okay. Finalmente él no pudo hacerla, pero ellos vieron mi trabajo en su película y entonces me llamaron por eso. Y luego habían visto La Ley de Herodes y habían visto un par de películas más.
Entonces ya empezamos a platicar, me dan eso, yo dije, Narnia. Me gustaba, no sé, El Señor de los Anillos. ¿Era la primera vez que escuchabas de Narnia? No exactamente. Bueno, la película, la primera, ya la había visto. Y entonces en ese sentido vi todo lo que escribió este señor Lewis sobre esta saga, que me gustaba mucho más Harry Potter. Pero dije, bueno, y leo, y luego me ponían para el antagonista, ¿no? Para el villano. Y dije, bueno, pues voy a ser de malo, pues yo creo que voy a divertirme mucho. Ok, leo el guión y seguimos platicando. Te lo digo lo más rápido que puedo. Las 5 veces que platiqué por teléfono me decían, ¿pero sabes montar a caballo? Sí sé montar a caballo. Cada vez que me hablaban, me decían, pero ¿Are you seguro. sure that you ride a horse? Yeah, sí, hablo. Sí. Y de repente en la 4ª ocasión o 5ª me dicen, ¿cuánto mides, Damián? ¿No? Y les dije mi estatura y me dijeron, bueno, te vamos a dar otro papel. Y qué extraño, ¿no? Pero bueno, está bien. Claro, ya cuando estoy ahí filmando, pues veo que el joven príncipe, que ya había crecido, pues estaba de este tamaño. Entonces, si se pone con un viejo como yo, pues no va a ser muy lindo, que digamos, para el público, ¿no? Para la audiencia. Entonces me dieron otro personaje, pero también me dijeron, pero ese personaje está muy bueno también, te va a gustar mucho. Y realmente me gustó. Y luego me lo hicieron crecer. Ahí me escribieron más cosas que no está en la historia. En el libro. De la literatura. ¿Qué te digo? Además de me gustó el personaje porque es primero Lord Sopespian, primero apoya al príncipe Caspian en la lucha y cuando ya va ganando se da cuenta que él puede pasar a ser el rey. Y entonces es tocado por el poder. Y entonces ese poder hace que este hombre que era como honrado, como valiente y como leal al reino, pues se ve tocado por el poder. Y entonces cambia. Seducido. Y entonces se vuelve el villano. Es más, él mata al villano con su propia mano y luego quiere ser el rey de los, ya no me acuerdo cómo se llamaba el reino en esta segunda historia de Narnia. Pero bueno, él quiere ser el rey y pues no. Pero lo bonito era que esta persona se ve tocada por el poder y lo corrompe. Como son cosas de la realidad. Del día a día. Del día a día. Entonces, por eso me gustaba. Además, no era, nosotros somos los héroes y los policías del mundo y vamos a salvarnos del comunismo, ¿no? O de los chinos, o de los árabes que ahora se pusieron de moda posteriormente, ¿no? Era una historia, finalmente era una historia de la literatura juvenil, infantil. Y bueno, que hablaba de guerra y todo, pues era más bien fantasía y no era el frente de guerra en contra de Irán o de cualquier otro país. Entonces, por eso hice Narnia. Y otra cosa maravillosa, 6 meses en Praga. Pues sí. 6 meses en Praga dices, vamos. Sí, acepto. Voy de ayudante de cargacables, lo que sea, ¿no? Para ir a Praga. Y pues sí, lo pasé muy bien con mi compañera y me llevé a mi hijo, por supuesto. Ahora mi hijo es cinematógrafo, bueno, ni modo, no se escapó porque todo el tiempo me lo llevaba al set. ¿Tú lo introduciste? Lo introduje ahí porque además veíamos mucho cine. Y él, ahora ya como cineasta, después de la escuela, pues ha visto más películas de las que me puedo imaginar. O sea, entonces es un cineasta y yo estoy feliz. Cuando me dicen, ¿está feliz tu hijo? Sí, pero creo que yo estoy más. No, él está apasionado y feliz de su trabajo. Maravilloso. Vamos a entrar a Blue Beetle porque creo que la gente está ya muy a la expectativa. De hecho, hace una semana se volvió como ya una tendencia, un meme incluso, la promoción de los fans de la fecha de la película, que es este próximo 18 de agosto, porque la gente realmente está como apoyando mucho, ¿no? Para que vayan a verla al cine. Ya se anunció también que forma parte de este universo que está construyendo James Gunn, ¿no? Con estas nuevas películas como Superman Legacy, The Flash en el pasado, ahora Blue Beetle.
Y ahora sí que estoy completamente yo virgen con este tema, así que me voy con las preguntas de 0 a 100, iniciando de cómo te llegó este proyecto, Damián, a tus manos, cómo te lo ofrecieron. Bueno, y evidentemente todo comienza siempre con un fonazo. Con un fonazo. Sí. Y me dijeron que me estaban buscando para esa película, que el director estaba empecinado en que yo fuera el personaje. Pero tenía otro trabajo, tenía otro proyecto que iba a ser paralelo. Okay. Según las fechas iba a ser paralelo. Los dos en inglés. Entonces dije, bueno, pues ya con el primer proyecto ya había firmado. Dije, pues va a ser difícil, ¿no? ¿Para qué? No, pues haz la audición. Dije, bueno, pues la puedo hacer simplemente como desafío para mi inglés, porque no. Siempre digo que hablo inglés como lanchero. Lanchero, ok. No de Acapulco, ni de Vallarta, ni de Cabo San Lucas, ni del Caribe, de Janitzio. Entonces, imagínate, ¿no? Dije, no la hago. Pasó el tiempo. ¿Y qué pasó con...? No la voy a hacer. No creo que tenga tiempo. Y a los 8 días me dicen, es que el director insiste en que, por favor, es que no voy a poder. Pasan otros 8 días y ya han probado a otros actores y el director te quiere conocer y quiere... Dije, bueno, a ver. ¿Era en persona la audición o era con una grabación? Primero te mandan el texto. Ajá. Y dije, bueno, pues me pongo a trabajarlo. Lo trabajé y a los 4 días nos fuimos a Los Ángeles. Por cierto, iba conmigo mi ahora agente, Berenice Guerrero. Nos fuimos a Los Ángeles y conocí a Ángel Manuel Soto, un joven director de cine puertorriqueño que cuando lo vi y me vio que yo estaba ahí, lo vi tan plenamente feliz que dije, wow, que es cálido, es entrañable, hombre, estaba apasionado por su historia. Okay. Y yo ya tenía aprendido la audición, ¿no? Sí. Dije, bueno, me dijo todas las películas que había visto mías. Me dijo que desde que empezó a ver que iba a filmar, pensó en mí. Conjuntó a un muy buen cast. Sí. Ana Barraza, el claro. Pinilla, Josh López y este jovencito que está siendo muy brillante. Después hablamos de Xolo y también de Belisa, que me sorprendieron los dos jovencitos. Hago la audición, ¿no? Entusiasmado porque vi a mi director, posible director entusiasmado, y pues era una escena padrísima, una escena entrañable entre el padre y el hijo, Okay. en un momento clave. Y bueno, yo te decía, soy papá, y soy papá, y soy mamá, y soy todo, soy para mi hijo, ¿no? Y él cuenta conmigo, y sabe que cuenta conmigo, como yo sé que cuento con él. Entonces, claro, esta relación tan positiva en la que yo ubico la paternidad, la llevé. Y fue una escena padrísima, la audición. Lo fue, te lo digo porque uno sabe. Y una de las chicas que eran dos operadoras de cámara lloraba al final de nuestra escena. Y además la hice en inglés, ¿no? Entonces dije, bueno, estaban ahí los directivos de la compañía. Los chairman, los de la silla. Ahí estaban. Y finalmente me quedé. Claro, le dije, no puedo. Esas fechas yo estoy trabajando acá. Casualmente él era amigo de uno de los productores del otro proyecto. Y sacó un permiso de 10 días. Entonces yo estaba en Vallarta grabando esta serie. Me dan 10 días y de Vallarta vuelo directo a Atlanta. Trabajo los 10 días, hasta 17 horas diarias. Sí, me imaginé. Regreso, termino este proyecto de Vallarta y me voy otra vez a Atlanta 10 días y luego me voy a Puerto Rico a terminar la película. ¿Por qué hice Blue Beetle? Es una película de ciencia ficción. El primer superhéroe de origen latino. Es más, hijo de una familia mexicana que es migrante y que vive en los Estados Unidos hace años.
Lo padre de este proyecto, de este guión, es que hay una mezcla formidable. Una cosa es la ciencia ficción, el cine de aventuras, el cine de acción, y otra es el núcleo familiar, la plataforma del que surge este muchachito. ¿Y qué te quiero decir con esto? Todos los valores de la familia mexicana, la solidaridad, la generosidad, el amor, el respaldo, la orientación, la libertad que se le tiene que dar a los hijos, el ejemplo que se le tiene que dar, en mi caso como padre, ¿no? Obediente de mi madre, que es la matrona de la familia, digamos, porque en la familia mexicana realmente la gallina es la que manda. Claro. ¿No? Y no el gallo. Eso es, no, ahí es... Ajá. Y entonces, toda la relación de la familia, que era divertida, muy cálida. Los actores, que te repito, eran formidables, ¿no? George López nos tenía muertos de risa todo el tiempo porque es un formidable estandopero, y ahí le daban una libertad. Todo eso fue maravilloso. Yo sabía de dónde surgía el personaje y dije, bueno, y luego te puedo adelantar qué me pasó. Dije, claro, no solamente es un muy buen guión, la mercadotecnia, por eso creo que le estaban dando todo el apoyo. Sabe el asunto de esta industria que la audiencia latina en los Estados Unidos está siendo mayoría. Claro. Ya está siendo mayoría. Y entonces, ¿qué mejor que darle entrada a una película en donde el superhéroe es latino? Ya después, en unas pláticas ayer con compañeros de la prensa, decía, fíjate que si hubiera sido un alemán el que dirige, o un asiático, seguramente hubiera tenido, a lo mejor no dirigen Blue Beetle, sino otro superhéroe. En este caso era un muchacho latino. No creo que de parte de él haya dicho, la audiencia es más latina, o a lo mejor sí, porque es un hombre muy, muy amplio en su inteligencia y es un cineasta. Es posible que también, pero creo que era más bien por su identidad, por su idiosincrasia como latinoamericano, que quiso contar esta historia, que además no cambió a la familia por una familia puertorriqueña, porque somos parecidos, pero somos muy diferentes. Claro. Muy diferentes, ¿no? Ellos sí tienen ya muchos años de estar, digamos, conducidos por el capitalismo norteamericano. Nosotros no, nosotros seguimos siendo latinoamericanos puros, ¿no? Sí. Hasta en la comida y las costumbres, y allá cambiaron. Eso me incitó a entrar. A Blue Beetle. El casting, la calidez de mi director, la calidad del guión, estas cosas positivas que yo le vi, la posibilidad de entrar en un juego de la ciencia ficción que también es atractiva, ¿no? Y fue muy atractivo en el set. Un poco lo que hablábamos de las pantallas verdes. Pantallas verdes o azules. O azules. Y ahora que fui a hacer el doblaje al español. Tú hiciste, o sea, hay varias escenas en la película entonces donde hablas en inglés. Sí. Y también tú mismo haces el doblaje al español, para la película en latino. Sí. Ok, todo. Sí, claro. Porque lo mismo me dijeron en Narnia. ¿Quién crees que pueda doblar tu personaje al español? ¿Y tú? Creo que yo. Es que hay actores que no les gusta, ¿no? Como que doblar su personaje en latino. Muchos. A mí me encanta. A ti me te encanta gusta el mucho. doblaje Okay. en general. De mis personajes y de otros personajes. El doblaje me encanta. Y la narración también. He narrado cosas formidables. Nada menos que doblando a David Attenborough. Entonces, imagínate si no estoy feliz, ¿no? De hacerlo y de disfrutarlo. Sí. Ya de hacerlo bien, bueno, pues eso yo. No, claro. Yo no soy quien lo pueda decir. Entonces te fuiste a doblar tus escenas en español y ya pudiste ver un poquito más de estas secuencias. Y cosas formidables. Y en el set siempre aprendes. Siempre. No hay edad para dejar de aprender. Y siempre tienes que estar abierto a la sorpresa, al desafío, al disfrute en el set, con una apertura absoluta, regalándote y haciéndoselo fácil a todo mundo. A todo mundo, ¿no? ¿Cuál fue una de las cosas que más te sorprendió en cuanto a estos cambios tecnológicos que quizá no habías experimentado en un set? Aquí, por ejemplo, la disciplina y
y la eficacia de los stunts. Ah, ok, de los dobles de acción. Los dobles de acción, que tú veías cosas que decías, híjole, a ver si lo hacía limpísimo y lo hacía muy cuidado, y había un jefe de todos ellos que estaba muy atento, y toda la maquinaria eran poleas, cables, de lo que nosotros hacemos siempre, como nosotros lo hacemos, pero ahí de primerísima, y cuidadísimo, ¿no? Cuidadosísimo el jefe de ellos. Y luego ya ver las escenas, pues yo lo vi que lo agarraban con una cuerda, con un arnés, y aquí yo estoy viendo al superhéroe que ¡pum!, se eleva y en el espacio, ¿no? Cuando yo lo vi colgando de un cable. En un columpio. Ese tipo de cosas que son siempre pues la fantasía del cine, que nos lo permite el cine, ¿no? En donde puedes volar y puedes explotar y puedes revivir. Es una cosa muy, muy atractiva, como en los sueños. Y yo pues todavía tengo al niño que no dejo que se vaya, aquí metido, ¿no? Digo, me sorprendo y me gusta muchísimo y lo disfruto. Eso de parte de la tecnología, digamos, de este género de películas. Lo otro que para mí es el corazón es como este muchacho, como este joven, sí tiene valores que los sustentan, los sostienen, le dan una plataforma. No es que va a luchar contra el mal, como podría ser Superman o Batman o el Hombre Araña del que hablábamos antes, ¿no? Aquí sí hay una familia que lo cobija, que lo impulsa, que se divierten juntos, que disfrutan la vida. Cosa que es muy característica de nuestra idiosincrasia. Totalmente. Y no, digamos, de una familia norteamericana que tiene otros valores, otros comportamientos, incluso entre los mismos miembros de la familia, ¿no? En donde al joven se le manda a estudiar a otra ciudad y ya desde entonces ya no. Se desentienden un poco más, ¿no? Cambia la dinámica familiar. Sí. Aquí este personaje, este superhéroe, pues tiene todo esto. Y eso les va a gustar muchísimo a los latinos. Y yo creo que va a sorprender también a los que no son latinos. Y se agradece mucho este lado como audiencia, porque estamos muy acostumbrados a tener esta representación de personajes latinos interpretados por personas que no son latinos y que se notan, ¿no? Y no solo en cuanto al intérprete, sino como comentabas con el director, que al final puede inyectar, y tú también de este lado, con toda tu herencia mexicana, puedes aportar y decir, bueno, de pronto en México es que no tomaríamos este desayuno con jugo de naranja, que es como una cosa medio estadounidense. Acá tomaríamos esto otro, ¿no? Tal cual, haz de cuenta que viste cómo lo hacíamos. Me dan unas tortillas frías, casi crudas. No puedo hacer un taco con esto. Se dobla y esto. le tenía que decir al jefe de utilería, de props, que tenía que calentarlas, pero no había dónde calentarlas en el set. Si no las calienta, yo no me la puedo comer como taco. Y tampoco me puedo comer la tortilla así. La tortilla se come. Se tiene que hacer. Que los mexicanos, etcétera, ¿no? Y lo intentaban, pero era difícil. Pero hay otro problema grave con lo que pasaba con los latinos en el cine de Hollywood. Eras el sirviente, el chofer, y luego el malo, el maloso, el terriblemente malo, ¿no? El narco, el capo, el pandillero, el que dices, claro, porque eran las historias de ellos, con lo que perciben de su realidad. Nosotros tenemos otra percepción de la vida. Y ahorita está mejorando. Seguramente, así como hay ya una gran industria afroamericana cinematográfica en Hollywood, o los orientales que están llegando a Hollywood de manera también muy contundente, sí, también va a empezar la industria latinoamericana dentro de Hollywood a hacer buenas cosas. Totalmente, totalmente. De hecho, me recordaste, no sé si todavía lo tengas presente, pero por ahí del 2018 habías comentado también que tenías un proyecto que le querías presentar a Iñárritu, creo que era. Sí. ¿Avanzó ese proyecto o ya no? No. Sigue en stand-by. Nunca tuve oportunidad, no he tenido oportunidad de contactarlo. Ok. Él estaba en otra cosa, estaba preparando Bardo. Ah, ya estaba preparando Bardo. Sí, y el tema que yo tenía me parecía como urgente en ese momento. Ahorita es importante, pero no es tan urgente. Ahorita le propondría yo otra cosa. Ok. Y si no a él,
a Del Toro, ¿no? Por ejemplo. ¿Tienes alguna libreta, un lugar donde te gusta anotar tus ideas? Todo el tiempo. No tengo libretas, tengo un montón de libretas y papeles. Entonces, varias. De repente cuando hago limpieza o le digo a mi ayudante, por favor no me vaya a tirar esto. Se ve como tirable, pero le juro Yo sé que no escribí es. tal cosa, así que sí. Me gusta también mucho la docencia. Claro, sí te quería preguntar también de eso. Qué bueno que lo trajiste a la Sí, mesa. Doy talleres a los jóvenes porque me encanta como compartir lo que he descubierto, ¿no? Y cómo hacerlo. ¿Cuáles dirías justamente de los alumnos? Dos cosas. Por un lado, las mayores virtudes de un joven hambriento por entrar al mundo de la actuación y quizá algunos de los vicios que pueda tener un joven actor en estos tiempos. Y también considerando que has visto como una evolución también del estudiante, ¿no? Quizá antes era un estudiante que quería llegar a ciertas esferas y ahora ha evolucionado a otro lado. ¿Has notado un cambio? La única base, con todos los cambios que se den por moda y por generaciones, la única base es el entrenamiento y la preparación cotidiana, constante, esforzada, con toda la voluntad del joven o la joven. Ya después que esté preparado, ya podrá correr los 100 metros en las Olimpiadas. Mientras no esté preparado, no va a poder. Aunque sea muy rápido y aunque sea... No va a poder, tiene que entrenarse. Igual que también me lo dijo un maestro cuando intentaba yo entrar a mi primera escuela de actuación. Puede ser que seas muy hábil con las manos, hijo, pero no por eso vas a ser un cirujano del cerebro, ¿no? Neurocirujano. Neurocirujano. No es posible. Tienes que hacer la preparatoria y tienes que hacer la universidad y hay un camino largo por recorrer. Es igual. Aquí no hay... Yo soy de los que opina que aquí no hay genios. Y si hay, el genio se tiene que preparar. Bergman dice que el teatro experimental lo hacen los que ya saben. Los que no saben hacen teatro de aficionados. Y no te puedes quedar siendo un aficionado. Si quieres llegar a hacer cine, tienes que prepararte para llegar a hacer cine. Y tienes que tener una ruta muy clara. Si quieres hacer cine, vete para allá y haz cine, porque si empiezas a coquetear con las telenovelas, pues no vas a caminar hacia allá, vas a hacer dinero, fama, un X tipo de fama, ¿no? Haciendo telenovelas. O si vas a hacer comerciales, pues sí vas a resolver las cosas económicas y todo, pero el cine está allá. O el teatro, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres hacer teatro? Y entonces, ¿qué le digo al joven? ¿Te preparas todo el tiempo, todos los días? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Yo después ya tengo 70 años, sigo leyendo. Y cuando doy talleres, sigo preparando mis clases y sigo confrontando lo que ya sabía y sigo desechando cosas y sigo poniendo a prueba nuevas cosas, porque pues ese es el asunto. Entonces sí, trabajar cotidianamente y saber qué quieres. Porque este es un trabajo voluntario. La voluntad puede flaquear, que no flaquee la tuya, porque si no, te sientas o te relajas o abandonas. Si quieres verdaderamente, ¿no? O como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tú tienes que hacer tu camino. No hay facilidades. Pues es un muchacho que se inspira fácilmente. La inspiración no sirve si no tiene elementos con que jugar, herramientas con que trabajar. Y si las tienes y además te inspiras, pues entonces empiezas a encontrar eso que se llama talento, que es un 4%, 5%. Lo demás es trabajo cotidiano, trabajo esforzado, trabajo personal. Wow, esas palabras las voy a poner así, de despertador para dormir, de meditación. Me ha gustado mucho, Damián, muchas gracias. Fíjate que hay una pregunta que me gusta hacerle a los actores y me encantaría saber tu opinión. Es ¿cómo has trabajado o cómo trabajas con tu ego? ¿Cómo manejas tu ego? Fíjate que cuando tú te entrenas tanto, el ego está ahí detrás. Te olvidas, no hay manera. O sea, que además esto te propone, es como una plataforma, como un trampolín para ser generoso. Lo que te decía antes, generoso y
tolerante. Y entonces, ante la frustración, saber que el que se frustra eres tú, el que tiene que resolverlo eres tú. Ante la envidia, saber que la envidia no es creativa. La mezquindad no te permite crear. Realmente tienes que ser generoso, todo lo contrario. Entonces, todas las envidias y las cosas se van quedando atrás. Y yo tengo una facilidad para sonreír y sonrío abierta, claramente. Me sonreí porque me acordé de 2 maestros que la manera de sonreír era tan rara. Están aquí hablando todo y pasa la gente y así. ¿Qué es eso? Qué sonrisa como cuando los perros aprenden a sonreír, ¿no? Sí. Y se siguen con otra cosa. No, cuando sonríes abiertamente, ampliamente, verdaderamente, estás aceptando al otro. Claro. Piense lo que piense de ti el otro. No importa. Y si te tiene envidia, es un asunto que tú no has provocado. Lo que sí es que no puedes tener envidia, porque no hay manera de tener envidia. A uno le toca hacer lo que le toca. Y si luchas lo más que puedas para alcanzar la cima, pues te vas a quedar en el camino hasta que alcances la cima. Ojalá que lo consigas según tus habilidades, según tu... Y el concepto de cima de cada persona, ¿no? También. Yo diría que no, porque si no tú pones una cima aquí y llegas hasta ahí. Okay. No. Yo en algún conversatorio les dije a los jóvenes estudiantes de actuación, estaba yo con otros actores ya, incluso de otras generaciones anteriores a mí, y me acuerdo que le dije a uno, tú tienes que trabajar como si fueras el mejor. Y un actor, con nombre y todo, dijo, no, cada quien trabaja lo que tiene. Dije, no tienes por qué ser no, si no es cuestión de competencia. Yo le dije a él, tú tienes que trabajar como si fueras el mejor, no como si fueras mejor que este otro o este otro. O sea, la preparación que tú tienes, la fortaleza que tú tienes para enfrentar esa preparación, para disfrutar esa preparación, para darte toda a esa preparación, eso es lo que te va a hacer alcanzar una cima mucho más alta, de la que tú incluso puedes sorprenderte. Claro. Ni siquiera sabes hasta dónde puedes llegar. Y por supuesto, hay cosas extrañas. Hay gente que nunca estudió y ¡pum!, de repente ya es una estrella. No duran esas estrellas, son fugaces. Fíjate que si tú ves, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, este programa que se llama en el Actor Studio, ajá, que a mí me sorprendió cuando empecé a ver eso. Uh-huh. Yo, por ejemplo, veía, ¿a quién te puedo decir? Sharon Stone. Y yo decía, pues sí, es una mujer hermosa, y a lo mejor por eso. Y de repente, cuando habla de todo lo que ha hecho y de todo lo que se ha preparado, dices, canta, baila, acrobacia, actuación desde jovencita. Entonces dices, claro, no están ahí de gratis. Por supuesto. No están ahí por caras bonitas, cosa que en la telenovela sí te lo permite, una cara bonita y un cuerpo hecho o natural, como quieras. Pero en el talento, en la actuación, es otra cosa. Es preparación constante. Es como los pintores, como los escritores. Está más fácil ponerlo así. ¿Cuántas horas crees que leía García Márquez? ¿O cuántas horas crees que escribía diario? Ahí no hay nada de que, bueno, pues a ver si me dan ganas el sábado. No. Diariamente. O leen 4 horas y escriben 5, o escriben 5 horas y leen 4. No hay manera de escapar, porque la cima depende de ti. El camino, la meta, depende de ti. Bueno, aquí estoy de hablantín, ojalá que lo aplicara en mí mismo. No, hombre, siempre, Damián. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que no me queda más que agradecerte, Damián, tu tiempo. Tus palabras han sido muy inspiradoras para mí. Me imagino que también para quienes están aquí presentes, que seguramente siempre continúan aprendiendo de ti, así como tú sigues aprendiendo de tus maestros y lo reflejas para con nosotros. Te agradezco mucho tu tiempo. Sí. Yo quiero terminar diciéndole a tu audiencia que vayan a ver Blue Beetle. Estoy seguro que les va a gustar. Se estrena ya 18 de julio.
18 de agosto. 18 de agosto. Es otra versión y es igual. Aventuras, emociones, acción, pero además con nuestro toque, nuestro sabor, nuestra idiosincrasia, nuestros valores. Les va a gustar. Nuestra salsita. Exactamente. Excelente. Vayan a ver el estreno muy pronto, el 18 de agosto, como dijo Damián, de Blue Beetle, para que vayan a ver su trabajo también, para que vean todo el esfuerzo, también la dedicación que hay detrás y también pues invitarlos a ver toda su filmografía, que ya les contamos que superan a las 100 producciones. Damián, ¿hay alguna otra producción que te gustaría hablar de ella ya para despedirnos? ¿Algún proyecto que tengas además de Blue Beetle? Bueno, que me encanta hacer diametralmente opuestos los proyectos. Ok. ¿No? Lo mismo puede hacer un sacerdote que un jefe del narco, que un trabajador, como el de La Delgada Línea Amarilla, que hace rato nombrabas, que me encantó esa película. A mí también me gusta mucho. Además de que es ópera prima, y les puedo decir que yo tengo más de 30 películas que son óperas primas. Me encanta trabajar con los jóvenes porque hay una frescura, muchas, ¿no? Pero tengo muchas películas que me gustan. Muchas mías y no tan mías también. También. Pues yo los invito personalmente también a que vean La Delgada Línea Amarilla. Seguramente está en alguna plataforma o la pueden comprar o buscar. Y cinéfilos, muchas gracias por escuchar este podcast. No olviden darle seguir al botón de Spotify si es que lo escuchan en esta plataforma. Muchas gracias a Pepe Arch en las cámaras y el audio, a Beca Salas, presente aquí al equipo de Fuera de Foco, y a mi editora Dan y mi editora de audio Alma también. Muchas gracias por el apoyo para hacer este podcast. Gracias, Damián, y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.